Muy buenos días a todos. Es un placer darles la bienvenida a este espacio exclusivo organizado por IT Now en conjunto con Relic Solutions. Hoy nos enfocamos en una meta clara: entender la hoja de ruta de retail hacia el 2026. En un mercado de más de $100 millones, la eficiencia no es una opción, es una necesidad de supervivencia. Para hablar de esto nos acompaña Patty López, LATAM Senior Lead Solution Principal en Rolex Solutions, quien nos va a explicar un poco sobre cómo Agentic AI y True Inventory están cambiando las reglas de juego. Bienvenida, ¿cómo está, Patty? Gracias, Walter. Bien, bien. Excelente, es un gusto para nosotros tenerlos acá y realmente este es tu espacio y le doy la bienvenida y realmente para que puedas explicarnos un poco más sobre esto. Listo. Pues muchísimas gracias a ti y al equipo de IT Now. Antes de comenzar, me gustaría que conocieran un poco más de quiénes somos como empresa. Entonces, a continuación les vamos a compartir un video que platica sobre Relax y sobre las prioridades que tenemos para ayudar a nuestros clientes. Corre video. When we first came up with Relax, we were academics, researchers thinking the supply chain could be more data driven and leverage smart algorithms. Someone should be saving time, effort, and making the planet better. And so we committed to being that someone, delivering measurable value to all our customers in the process. Whether you're a retailer, wholesaler, or manufacturer, you're navigating quick changes in demand and supply whilst also balancing supply constraints and eroding margins. So every detail matters. That is why an accurate demand forecast is the backbone of our Relax platform. Our deep learning AI has evolved with us from our inception through decades of innovation and experience. This has allowed it to transform forecasting and demand sensing into a powerful tool for end-to-end planning. Powered by a state-of-the-art in-house database and supported by innovations from our partners, Relax offers our customers unparalleled data processing and analysis at the minimal cost. And by dismantling silos, our unified platform ensures that every part of your organization stays informed and aligned, whether you're mastering category management, balancing pricing and supply, or optimizing demand sensing and forecasts. And we didn't stop just at removing operational waste from the supply chain. Food waste has reached a scale that humanity can no longer ignore. A third of our food supply ends up as waste, a consequence of countless decisions made every day throughout the supply chain. So we knew that to make the supply chain truly efficient, we had to reduce the amount of waste produced at each step. And the power we have to reduce operational inefficiencies is the same power we can use to clean up the planet. When our customers in the food space achieve even a 15% reduction in food waste, that collectively eliminates around 280 million kilograms of waste per year, which also equates to about 950,000 metric tons of CO2. The solutions offered in the Relax platform leverage the latest machine learning and AI tools to stay on top of changing demand and supply, as well as industry-leading generative AI to improve user experience. You can produce just enough product to meet your needs, but not so much that resources are wasted. From the beginning, our vision for Relax was not just about improving operations or enhancing collaboration. It was about making a tangible, positive impact on the world. As the founders of Relax, it's important to us that we continue to add measurable value for our customers as they grow. This is the power of Relax, a commitment to providing measurable value and transforming the supply chain, not just for the better business outcomes, but for a better planet. With the right solution and most sophisticated AI tools for the job, you can ensure your operations are lean, green, and perfectly in tune with the market's rhythm. We build technology with purpose to reduce waste, to drive change. We are Relax. Listo, muchas gracias por el video. A continuación les voy a compartir una presentación en donde vamos a platicar sobre algunas de las tendencias para el 2026 en la industria retail. Estas tendencias son relevantes no nada más para las empresas que tienen cadenas, ya sea de autoservicio,
de mejoramiento del hogar, de conveniencia, de farmacias, sino también podemos apoyar a los proveedores que satisfacen las necesidades de estos retailers para que a su vez podamos dar buenos servicios a nuestros shoppers. Entonces, vamos a empezar platicando un poquito sobre por qué estamos hablando de estos temas. Y es muy, muy importante entender que las turbulencias económicas son uno de los factores que interviene, que ahorita hemos visto en todos lados, no nada más en Estados Unidos, sino diferentes países están teniendo problemas respecto a estos temas. La parte de la omnicanalidad también es muy importante, porque cuando hablamos de nuevos canales, no sé si recuerdan, pero hace 10 años no teníamos tantos canales como tenemos ahora. Muchos se desarrollaron en los últimos 5 años después de la gran crisis que tuvimos, pero probablemente en los próximos 10 años vamos a tener nuevos canales de venta. Por eso es tan importante ser resilientes y adaptarnos a todos esos cambios que vamos a seguir viviendo. Las interrupciones de cadena de suministro, probablemente ustedes lo saben mejor que yo, aquellos retos que hemos tenido cuando hay sequías, cuando llueve demasiado, cuando hay inseguridad en los países, todo esto genera también grandes problemas en cómo estamos transportando la mercancía de un lugar a otro. Y bien veíamos en el video, la sostenibilidad ya es un tema en donde nosotros como industria, me refiero a todos los que participamos en la industria retail, tenemos un compromiso en buscar juntos la manera de desperdiciar menos, de generar menos merma a través de cada uno de los procesos que hacemos. Por eso es un punto que también tenemos que empezar a cuidar como humanidad y eso, todo eso sumado a la evolución de cómo nuestros shoppers van cambiando. Ya ahora ustedes saben las generaciones, ¿no? Teníamos a los millennials, a la generación X, ya tenemos a la generación alfa que va a empezar a consumir en los próximos años. El año pasado nació la generación beta, que probablemente sus comportamientos van a ser diferentes. Pero al final, lo que necesitamos tener claro es que los cambios, estos y muchos otros, van a seguir sucediendo. Por lo tanto, es muy importante que tengamos formas de adaptarnos rápidamente a estos cambios. Y cuando les hablo de formas, pues tranquilos, no es nada del otro mundo, es algo que todos podemos tener a nuestro alcance. Lo importante es empezar a explorar estas alternativas, porque si creemos que nuestra compañía puede seguir operando con archivos de Excel, no se va a poder. Desde ahora les digo que con un Excel no podemos ser resilientes como se requiere para enfrentar los retos que vamos a tener. Entonces hoy hablaremos de 5 grandes tendencias que son aquí de ese 2026. Desde mi perspectiva, muchas de estas nos van a estar acompañando por lo menos los próximos 3 o 5 años, dependiendo del ritmo de adopción de la industria. Lo que sí les digo es que es muy probable que para dentro de 5 años, para el 2030, 2031, toda la industria de retail esté usando por lo menos 3 de estos 5 que les voy a platicar. Empecemos hablando de los agentes de inteligencia artificial. Y hay pláticas que he tenido con algunas personas que me dicen, Pati, a mí me da miedo eso de la inteligencia artificial y cuando me hablas de agentes, yo pienso en la película de Matrix. ¿Por qué es importante aclarar estos puntos? No es así. La tecnología no tiene la capacidad de automultiplicarse y venir y acabar con toda la humanidad de un día para otro. Eso no va a pasar. Tranquilos, respiremos. Hay otros que me han dicho, oye, Pati, ¿viste la película de Odisea del Espacio y tal? Tampoco es la superinteligencia artificial que viene a ver cómo se deshace en nosotros. No, no, tranquilos. Y de hecho, yo veo que los que nos acompañan son muy jóvenes seguramente, pero pues yo ya tengo un poco más de años y recordarán los que tienen más o menos mi edad que la máquina se llamaba HAL. Solo como un dato curioso que no tiene nada que ver con el retail, pero es un dato curioso, se le puso en honor o en ese, recordemos que esta película fue de los 60. En esa época, la supercomputadora de IBM estaba de moda. Entonces, si vemos las letras, lo único que hicieron fue un juego de letras que es la letra anterior, HIABLM. Entonces, en la película dicen que es como un algoritmo heurístico, pero en realidad fue en honor a la supercomputadora de IBM. Dato curioso nada más. Muy bien, entonces, hablando de los agentes de inteligencia artificial, pensemos en cómo se ha transformado la tecnología dentro de la industria retail. Y sabemos que un punto de partida tiene que ver con reglas de negocio. Las reglas de negocio nos han venido acompañando durante mucho tiempo, que nos han permitido planificar, optimizar. Sin embargo, muchas de estas son datos aislados. Muchas suceden en procesos muy independientes. Después viene otra etapa de evolución
en donde tenemos inteligencia artificial un poco más especializada, en donde ya empezamos a ver ciertos sistemas dedicados. Es decir, hay inteligencias artificiales que vienen a hacer cosas muy, muy específicas. Y la parte 3 es donde empezamos a hablar de los asistentes de inteligencia artificial. Le llamamos Gen AI, que es cuando empezó todo el boom del chat GPT, ¿no? Le escribo algo y me contesta algo y me genera algo. El Gen AI se llama así porque genera, es generativo. La siguiente etapa, digamos, la etapa pues 4, ya estamos hablando de los agentes, en donde los agentes, su función también siguen siendo tareas especializadas. Va a haber agentes que corren ciertos procesos que es muy probable que nosotros accesemos a ellos a través de un chat unificado. Y digo, no es probable, es así. O sea, esto no es el futuro, esto ya es el presente. Si tienen dudas, hay empresas como Relax y otras que ya lo estamos haciendo. Entonces, lo que ya sabemos es que nuestros agentes podemos accesar a ellos a través de una sola interfaz, pero como cada agente es especializado, entre ellos también se van a comunicar o se comunican. Por lo tanto, ya empezamos a hablar de comunidades de agentes. Esto es la etapa donde estamos ahora en términos de inteligencia artificial. De nuevo, esto seguramente se va a seguir moviendo, pero es muy, muy importante que lo tengamos en cuenta para que identifiquemos en qué nivel de madurez nos encontramos y sepamos cuántos pasitos todavía nos faltan por recorrer. Muy bien, la intención de todo esto es pasar del trabajo manual, repetitivo, tedioso, cansado para nuestros equipos, hacia generar equipos que sean más estratégicos. Lo que queremos es permitirles a los usuarios ser líderes de los agentes. Ellos se vuelven como esos managers que van cuidando que su agente funcione como debería funcionar. Y ahora platicaremos un poco más sobre eso. Antes de llegar a esa parte, quiero compartirles el tema de las políticas y la gobernanza. Esto es muy importante ahora en inteligencia artificial. Yo sé que en Latinoamérica probablemente no somos, en todos los países no somos tan estrictos como en otras regiones del mundo. Por ejemplo, en Europa. En Europa tienen certificaciones y hay requisitos muy, muy rigurosos de reglas que se tienen que cumplir basadas en inteligencia artificial. En el caso de nosotros, nos faltan regulaciones en muchos países. Sin embargo, es importante que como empresa empecemos a tener en cuenta estos factores. La parte del cumplimiento normativo. Obviamente, les decía, está Europa, pero probablemente también en Latinoamérica vamos a tener nuevos reglamentos. Entonces, tenemos que asegurar que nuestros modelos cumplen con estos lineamientos. Parte de los datos. Aunque ustedes tengan un proveedor de servicios, los datos siguen siendo de ustedes. Entonces es importante que los proveedores que ustedes busquen para administrar la información tengan certificaciones de seguridad para que ustedes tengan la tranquilidad de que su información está en buenas manos. Tercero es, la seguridad ya es parte del diseño, ya es algo que viene natural dentro de la herramienta. No es de, hice la herramienta y luego le monté un tema de seguridad, sino que desde diseño, los productos y sus funcionalidades están tomando en cuenta la seguridad. Y la parte de la gobernanza transparente. Esto es asegurar que tenemos bien documentados esos procesos de seguridad, de cómo estamos compartiendo la información, de cuáles son las certificaciones que tenemos para asegurar que continuamente estamos dando buen servicio. Porque no sabemos también, los equipos cambian, la información cambia, los reglamentos cambian, entonces es importante tener documentado en dónde estamos cada día de nuestro trabajo. Bien, ahora, los agentes. Algunos tips para que puedan ustedes tener agentes que realmente los ayuden, ¿ok? Porque no nada más es, pues aquí cada vez que tengo una necesidad, le escribo en mi chat GPT y entonces hace lo que yo necesito, sino que se pueden hacer preconfiguraciones para que los agentes hagan tareas repetitivas y con esto también podemos detonar en esas tareas repetitivas otros procesos de otros agentes. Entonces, respecto a los agentes, primera recomendación, identifiquemos esas tareas que estamos haciendo una y otra vez, nosotros o nuestros equipos. Esas son tareas que vale la pena revisar si podemos ejecutar con un agente. Después, definamos cuál es la función y dónde queremos que actúe el agente. Es decir, tenemos que tener bien, bien claro qué quiero pedirle a esa agente, a qué se tiene que dedicar. Pero también hay que ponerle límites.
Entonces decirle, mira, de aquí para acá, tú debes hacer, repetir, repetir, repetir. Si la situación se sale fuera de este rango, entonces me tienes que avisar y no debes tomar ninguna acción. Esto es importante y es parte de lo que les decía que es el liderazgo estratégico de los usuarios de los agentes. Ellos son los responsables de definir estos límites y de actualizarlos si es necesario. Después debemos hacer un seguimiento a cómo se están dando los resultados y en caso de que no sean los que nosotros estamos esperando, hacer los ajustes necesarios. Aquí, nuevamente, el usuario debe tener la capacidad de identificar qué es lo que debe modificar. Y por último, debemos ampliarnos a nuevas tareas. Es decir, ya que tenemos bien manejado ese proceso específico, vayamos a un nuevo proceso que nuevamente tenemos con actividades repetitivas, a donde pongamos la función, etcétera, etcétera. De esta manera vamos a hacer círculos virtuosos en la creación de agentes. Si queremos que en 2 meses tengamos agentes para todo lo que hacemos, eso no va a funcionar, porque se necesita realmente un ejercicio dedicado para que esto nos ayude. Entonces, ¿cuáles son algunas características que digan, bueno, no sé por dónde empezar? Muy bien. Bueno, pues primero tengan esos objetivos bien claros. ¿Qué quieren lograr? Pues quiero reducir merma, quiero mejorar la disponibilidad, quiero reducir mis niveles de inventario. De acuerdo con ese objetivo, deben tener datos que tengan formatos predecibles, es decir, que sean datos estructurados, repetitivos, para que pueda tener también el agente una alimentación consistente. Debe ser una tarea que se repite. Por eso les decía al principio que es algo que sus equipos están haciendo una y otra vez. También debe estar acompañado de reglas o lógicas. Es decir, el usuario hoy toma decisiones basadas en ciertas reglas. Bueno, si excede 25%, entonces debo tomar una acción. Y también debe tener la opción, todos los agentes, de tener intervención humana, porque va a haber situaciones que tal vez tengamos información cualitativa que no viva dentro del sistema y es importante que los usuarios tengan la capacidad y la libertad y el acceso de hacer las modificaciones que se requieran. Ahora hablaremos de los inventarios predictivos. Y cuando hablamos de esto es realmente una evolución muy interesante porque típicamente hace muchísimos años hace todavía muchos más, teníamos que cerrar la tienda completa para hacer conteos de inventarios. No sé si a ustedes les tocó, pero a mí sí me tocó que de repente en la noche cerraban toda la tienda y nos tenían a todos contando y pegando papelitos en las góndolas con las cantidades de los productos que levantábamos. Entonces, eso dejó de ser así hace un tiempo, en donde ya empezamos a tener herramientas móviles, tal vez nuestros teléfonos celulares o tal vez tabletas o alguna otra herramienta específica que nos permitía hacer lecturas un poco más ágiles. Íbamos escaneando códigos de barras y entonces podíamos así generar los conteos. Eso ha evolucionado hacia los conteos optimizados. Un conteo optimizado es en donde contamos lo que se tiene que contar. Y esto es identificar aquellos SKUs en aquellas tiendas que nosotros vemos como sospechosos. ¿Y a qué me refiero con sospechosos? Bueno, probablemente tenemos un SKU que no ha tenido venta en los últimos 3 días, pero que entramos al sistema y resulta que sí tiene inventario. Entonces, ese inventario está perdido en algún lugar de la tienda. Por lo tanto, es necesario ir y contar cuántas unidades tenemos de ese producto para asegurar si realmente el inventario del sistema coincide con nuestro inventario físico. Entonces, el conteo optimizado ya va dirigido específicamente a lo que se requiere. Y las operaciones autónomas, lo que nos hablan es de una proactividad basada en inteligencia artificial, en donde se pueden hacer ajustes de inventario sin necesidad de hacer conteos. Ahorita voy a profundizar un poco más en eso. Muy bien. Cuando hablamos de los inventarios apoyados en inteligencia artificial, en realidad es un montón de dinero y esto es como industria a nivel global, ¿ok? 400 billones de dólares. Muchísimo dinero, pero que podemos mejorar a partir de dos cosas. Uno es, como les decía, el conteo optimizado, ir y solo contar específicamente aquellos casos que nos preocupan. Y dos, un inventario mejorado en donde proactivamente la inteligencia artificial va a hacer esos ajustes. Acá hay algunas medidas, este es el caso de clientes de nosotros que hemos logrado, pues,
mejorar ventas, mejorar disponibilidad, bajar los errores de inventario, porque también cuando se hace de forma manual es típico que haya errores, y con esto como consecuencia mejorar la eficiencia laboral en las tiendas. Estos son algunos ejemplos para motivarlos a ustedes a decir, realmente hay dinero interesante para mí si logro implementar este tipo de soluciones. Entonces, cuando hablamos de conteo optimizado, lo que les decía es, el sistema identifica casos extraños y dice, oye, Pati, esto es sospechoso porque mira, este CKU, la línea azul, tiene 0 ventas, pero eso significa que la probabilidad de que estén faltantes, es decir, que yo no lo tenga en la tienda, pues es alta, subió. Y probablemente si yo voy al sistema, como les decía, tal vez tengo una caja que está ahí abandonada en la bodega trasera y que no hemos puesto en aquel. Entonces, es una forma de identificar esas anomalías. Y también podemos hablar a nivel SKU y tener calendarios diferenciados según la necesidad de cada código. De esta manera podemos asegurar que lo leemos con la frecuencia que es necesario y no más ni menos veces. Y en la parte de los inventarios mejorados, esto tiene que ver con, aquí la rayita azulita lo que representa es cuánto inventario tengo en mi ERP. Y mi ERP, pues como ven, tengo muchísimo inventario, pero el inventario que la inteligencia artificial calculó es la línea negrita. Si yo veo mis niveles de venta, aquí la línea rojita, pues entonces estoy viendo que tengo un gap importante, una diferencia importante entre el inventario de mi sistema y la venta real. Y cuando hacemos el ajuste de inventario, entonces ya queda un número más cercano y más real de lo que realmente tengo. Estos son ajustes que la inteligencia artificial puede hacer de nuevo, sin tener que ir y tomar lectura de los productos. Esto obviamente tiene muchísimo aprendizaje, el machine learning que está detrás. Ahora platicamos un poco sobre los diagnósticos inteligentes. Esta herramienta me gusta muchísimo. Bueno, es una funcionalidad en realidad. Ustedes vale la pena que salgan y exploren con sus proveedores de soluciones quién tiene este tipo de servicios, porque digo, los 5 les van a agregar muchísimo valor. Cuando hablamos de diagnósticos, hay muchísimas preguntas que nos hacemos todos los días y que nos hacemos a diferentes niveles de la organización. A veces el área de, por ejemplo, el equipo comercial se pregunta ciertas cosas, el equipo financiero, el equipo de operaciones, tienen diferentes preguntas en ¿por qué no estamos vendiendo? Y todas estas preguntas que pueden ir relacionadas a las ventas, a la disponibilidad, a los inventarios. Al final, pues muchas veces no hay una visión compartida como empresa de qué debo impulsar para mejorar lo que estoy buscando. Y entonces muchas veces cada equipo termina haciendo su propio reportito, bajando su propio Excel, haciendo su propia tablita para entender en dónde está el problema. Cuando tenemos una visión unificada, esto se simplifica, pero cuando no, pues obviamente cada uno de los equipos de cadena de suministro, pues ya hicimos un análisis y hay gente que le dedica más de la mitad de su día a entender por qué no vendimos, por qué hay faltantes, por qué hay sobreinventario y entonces sus jefes llegan y le preguntan, bueno, mañana dame un reporte de dónde está el problema. Y luego el equipo comercial, oye, ¿por qué no funcionó la promoción? ¿Por qué el precio no está moviendo el producto? ¿Por qué no me cabe el producto suficiente en mis góndolas? Y luego viene el equipo de operaciones en tienda de, oye, tengo huecos en mis tiendas, hay faltantes, pero al mismo tiempo me mandaste un montón de producto de este artículo. Y entonces, todos tenemos problemas, pero si no nos unificamos, pues cada quien tiene una manera distinta de cómo lo estamos resolviendo. Por lo tanto, olvidémonos de hacer todo en Excel, por favor, porque esto lo que está generando son tareas muy manuales, tareas separadas y tareas que no tienen en cuenta todo el contexto de información que necesitamos para llegar a la solución correcta. Por lo tanto, mi invitación es busquemos soluciones que optimicen esos resultados. Nosotros podemos darles alguna idea de qué tipo de cosas les podrían ayudar. Nos dedicamos, todo lo que les estoy platicando ya se hace hoy, lo hacemos, pero hay otras empresas que también lo hacen y también son empresas que están tal vez cerca de ustedes o que se especifican en la industria a la que ustedes pertenecen. Entonces, como sea, busquen herramientas que les ayuden a esto. Cuando tenemos herramientas, ¿qué podemos hacer en el caso de los diagnósticos? Podemos identificar cuáles son los motivos que nos están generando, por ejemplo, agotamientos, merma,
Y no solo eso, sino cuánto pesan, cuál es la información que está siendo más relevante para que yo pueda corregir esas necesidades. Entonces, es importante que tomemos en cuenta este tipo de soluciones porque así aseguramos que los esfuerzos dedicados están atendiendo el punto más fuerte, más importante, más prioritario y que nos va a hacer más la diferencia en resolver temas como agotamientos o como merma, que al final se traducen en venta perdida si no los corregimos. Por eso es la importancia de tener herramientas unificadas de diagnóstico, porque así podemos juntar toda la información de diferentes lugares y llegar a una sola conclusión juntos como equipo y tener una misma tarea como equipo, en lugar de tener actividades separadas según el área que lo analice. Entonces, como les decía, pues podemos ver, entender cuál es el KPI que está afectado, entender cuáles son aquellos motivos que están afectando y saber en qué proporción nos están afectando. De esta manera tenemos un punto de partida mucho más claro. Y como les daba de ejemplo en el slide anterior, tenemos nosotros ya resultados de cómo esto beneficia a las empresas. Sus niveles de servicio se han mejorado, los márgenes brutos se han mejorado. Entonces, obviamente, nos interesa porque hay dinero ahí metido que tal vez estamos perdiendo. Muy bien, la siguiente tendencia yo le llamo de pared a pared. ¿Y a qué me refiero con esto? Asegurar que tenemos cobertura de toda la tienda. Ahora me voy a enfocar mucho en los productos frescos, pero cuando les digo cobertura es cobertura en diversidad de productos, por ejemplo, los que se mueven muchísimo de alta rotación versus los slow movers o los que tardan mucho en desplazarse, pero que tienen tal vez buen margen o que son códigos diferenciados. Entonces, en este caso, cuando hablemos de pared en pared, es busquen soluciones que puedan hacerse cargo de toda su tienda, no nada más de un pedazo, sino de todo lo que ustedes manejan en sus tiendas. Como les decía, específicamente en la parte de productos frescos, la merma que se maneja es altísima. Y si recuerdan del video que vimos al principio, hay muchísima merma en cada uno de los nodos de las cadenas de suministro. Desde que llega del proveedor, desde que lo recibimos en centro de distribución, desde que llega a los centros regionales, desde que llega a las tiendas finales y desde que lo ofrecemos a nuestro cliente final, en cada uno de esos pedacitos vamos perdiendo producto. Y eso se traduce en desperdicio para nosotros como país y como humanidad. Entonces, es importante atender las mermas, pero a su vez es importante cuidar los faltantes. Tenemos que buscar ese equilibrio saludable entre tener el producto suficiente sin que sea demasiado y terminemos tirando. Cuando me dicen, es que yo quiero tener 100% de disponibilidad, probablemente el 100% de disponibilidad va a representar un riesgo de merma más alto. Entonces no estamos siendo óptimos. Hay herramientas que les podemos permitir, las podemos ayudar a entender cuál es ese sweet spot, ese punto en donde ustedes deben tener inventario suficiente para reducir faltantes, pero al mismo tiempo minimizar los riesgos de merma. Y bueno, hay muchísimas diferencias entre tratar de aplicar pronósticos tradicionales a la zona de productos frescos. ¿Cómo qué diferencias? No me voy a ir a todas estas, yo sé que está un poquito chiquita la letra, pero lo que quiero compartirles es que en productos frescos la demanda tiende a ser más volátil porque depende de cosas como el clima, de si hubo alguna plaga, de si hubo sequía, hubo inundaciones. Esa volatilidad no se tiene típicamente en las zonas centrales. Digamos que las zonas centrales donde viven los detergentes, los suavizantes, el papel de baño. Entonces, esas categorías no tienen esos problemas como los tienen los productos frescos. Y obviamente, pues tienen otros retos. Por ejemplo, como les decía, tienen más merma a lo largo de todo el canal de suministro. Se necesita que los equipos locales en la tienda conozcan muy bien la categoría, la puedan estar contando, sepan muy bien cómo pedir. Entonces, toda esta complejidad, pues lo que requiere son procesos de pronósticos que se especialicen en esto. De nuevo, sin estar desconectados con el resto de la tienda. Entonces, se puede transformar cómo estamos gestionando esos productos también con inteligencia artificial. Algo que se está haciendo ya es manejar a nivel de tienda la información de cuántos códigos tenemos ahí, la recomendación de cuánto debe pedir la tienda para obtener este balance entre disponibilidad y merma.
A la tienda se le pueden dar estos casos de excepción, como les decía, de qué códigos tienes que revisar el inventario, porque en el sistema vemos algo sospechoso. Entonces, ayúdanos a validar físicamente cuánto tenemos para que te podamos recomendar las mejores cantidades para satisfacer tu demanda. Y de nuevo, esto también les puede traer muchísimos beneficios como negocio porque pueden reducir la merma, pueden incrementar sus ventas porque van a mejorar su disponibilidad. La productividad de la tienda es muy importante. ¿Cuántas horas dedican hoy sus equipos de trabajo a tomar inventario en las categorías de fresco? Y no nada más estoy hablando frutas, verduras, estoy hablando carne, salchichonería, panadería, los pescados. Por eso le damos todo lo que está en la orilla de la tienda y aseguramos que vamos de pared a pared. Después podemos tener la quinta tendencia. Esta tendencia me gusta muchísimo porque habla de los procesos unificados. Hemos hablado mucho de cadena de suministro, pero cómo cadena de suministro se conecta con el equipo comercial, con el equipo de espacios y de operaciones. Estas interacciones de verdad son muy, muy interesantes porque si partimos de la demanda o de los pronósticos como el corazón de los procesos, podemos enriquecer, por ejemplo, en procesos comerciales. Pensemos en promociones, en precios. Podemos asegurar que estamos teniendo el producto necesario para cubrir cada promoción y también aseguramos que cuando cambiamos los precios lo estamos haciendo en aquellos códigos que son elásticos, porque de nada sirve bajar el precio a un código que mi shopper de todos modos me va a comprar. Cuando hablamos de cadena de suministro, podemos tener también enriquecimiento en los procesos de reabastecimiento. Podemos saber mejor cuánto vamos a entregar en cada uno de los nodos, saber cuándo se necesita el producto, identificar esas etapas en el tiempo en donde necesito mucho producto. Entonces, en lugar de mandarles camiones y camiones y camiones, vamos distribuyendo para asegurar que no excedemos las capacidades de nuestro centro de distribución, de nuestro área de recibo y podemos cumplir con la demanda que se requiere. En términos de operaciones, los equipos de operación en tienda, cuando sabemos la demanda, podemos también enriquecer cuántas personas necesitamos y así aseguramos que quienes estén en cada uno de nuestros puntos de venta tengan claridad en qué actividades van a realizar y que estas actividades no excedan sus tiempos, porque también tienen que dar un buen servicio a los clientes. Entonces, si los distraemos en cambiar planogramas, recibir producto, ordenar la góndola, cambiar precios, implementar eh, eh, cabeceras o punteras, pues va a ser complicado para ellos dar un buen servicio a los clientes. Y por último, la parte de espacios. Cuando conocemos las demandas, también podemos hacer mejores planogramas, podemos tener mejores layouts o floor plans, podemos hacer mejor planificación de cómo van a implementar nuestros equipos los planogramas y así aseguramos también que haya una mejor respuesta en la ejecución de los planogramas, porque es normal que en Latinoamérica haya poco porcentaje de implementación debido a que hay demasiadas tareas que hacer en las tiendas. Entonces, cuando logramos unir todas estas, teniendo como punto central la planificación de demanda, lo que aseguramos es que conectamos las áreas y todas empiezan a hablar diferente entre ellas porque ya tenemos la misma visibilidad hacia el futuro. Me dirán, Pati, bueno, pues sí, todo eso está muy interesante, pero suena abrumador porque hay muchas cosas que hacer. Estoy de acuerdo, pero no se preocupen. Lo que vamos a hacer es, les voy a dar algunos tips de por dónde pueden empezar en su jornada para implementar estas nuevas tecnologías. Y antes de eso, breve anuncio. Esta tablita que ven aquí es una tablita que hizo un joven que se llama Matt Turk y esta la hizo en 2012 y le llamaba el landscape como la visión del Big Data, ¿ok? 2012, Big Data, estamos hablando de hace 14 años. La del año pasado se ve así, aunque ya ni siquiera se alcanzan a ver los logos. Esta le tuvo que cambiar el nombre. El señor Matt dijo, no, ya no le puedo llamar Big Data. Ahora le llama Matt, que tiene que ver con Machine Learning, inteligencia artificial y datos. Y entonces este es el ambiente de todos los proveedores, digamos, que juegan en ciertas zonas específicas. Es para darles una visión de cómo está creciendo la tecnología y de cómo tenemos alternativas para adoptar tecnologías.
Ya no es de, bueno, pues nada más está la solución carísima que estaba por allá, sino hay un montón de alternativas con las que ustedes pueden empezar a mejorar sus procesos apoyados en Machine Learning, inteligencia artificial y datos. Entonces, algunos tips para ustedes. Primero, ustedes y también motiven a sus líderes a educarse. Ni modo, nos toca leer, nos toca estudiar, nos toca preguntar, nos toca asistir. Entonces, aseguremos que nos empapamos de todo esto antes que confiar ciegamente en todos los que vengan a hablarnos de inteligencia artificial. Y no tienen que ser expertos. Hay libros que son muy estratégicos, libros que son a nivel de negocio, entonces no tienen que aprender a codificar, ni tienen que meterse al punto fino de cómo hacer un programa con inteligencia artificial para poder entender cómo les beneficia su negocio. Pero sí es importante que empecemos a educarnos sobre el tema. Después, rebotemos con ideas con otros líderes, aprovechemos el networking. Yo sé que probablemente tienen más eventos con el equipo de IT Now, probablemente son parte de otras asociaciones, tal vez asisten a eventos específicos de la industria. Aprovechen esos momentos para platicar con sus compañeros, con sus pares de otras empresas. ¿Qué están haciendo? ¿Cuánto tiempo les tomó? ¿Qué tanto trabajo les costó? Porque de ahí es de donde van a obtener también recomendaciones pues honestas y claras. También invitemos a nuestros equipos de trabajo a revisar cuáles son los procesos que tenemos y cuáles podemos manejar a través de la inteligencia artificial. Ya les di ejemplos de agentes, de inventarios, de diagnósticos, de ciertas categorías como frescos, de la unificación. Piensen qué situaciones viven ustedes que se podrían apoyar con la inteligencia artificial. Y por último, revisen el plan de inversión de su siguiente año. Yo sé, vamos empezando el 2026, entonces si todavía pueden cambiar presupuestos para este año, háganlo este año. Pregúntense si esa inversión en tecnología va a reducir los procesos manuales. Si la respuesta es no, mi recomendación es revisen eso porque pueden estar perdiendo muchísimo dinero. Entonces, algunos mensajes de cierre. Primero, las grandes megatendencias, lo que vimos al principio, eso no va a cambiar, no se va a acabar. Van a seguir sucediendo más frecuente, con más intensidad y van a seguir afectando a nuestra industria. Por lo tanto, estamos muy, muy lejos de un periodo de estabilidad. La inestabilidad va a seguir sucediendo, los cambios van a seguir pasando. También dentro de estos cambios es muy difícil poder prever cuáles son los modelos que van a dominar en los próximos años. Es muy difícil. Sin embargo, no es una opción que nos quedemos quietos. Tenemos que empezar a evaluar alternativas. Y cuando les digo alternativas es estos proyectos de inversión, pues sabemos que tienen un costo de oportunidad. Es decir, tengo que elegir entre A o B. No siempre puedo hacer los 15 que yo quiero. Entonces, en esta elección de qué van a hacer primero, tomen en cuenta el costo de oportunidad y revisen los casos de negocio de cada uno para que aseguren que esas inversiones son las que les van a generar el mayor impacto. Si los proveedores de servicios, los de herramientas, no les pueden crear un caso de negocio o no les pueden ayudar a crear uno, preocúpense, ¿ok? Nosotros como industria de tecnología tenemos la responsabilidad de ofrecerles a ustedes soluciones que efectivamente mejoren sus KPIs y sus resultados financieros. Entonces, enfóquense en esos proyectos que tienen mejores rendimientos, mejores ROI o ROI, y que les regresan dinero más rápido, porque esas inversiones de vamos a implementar y nos vamos a tardar 2 años y olvídenlo, por favor, eso ya no funciona. Entonces, tienen que regresarles dinero en menos de 2 años. Lo que ustedes invirtieron lo tienen que haber recuperado en su negocio en menos de 2 años. Estas implementaciones deben tener la menor perturbación posible en sus negocios actuales, porque luego es que estamos implementando y tuvimos que parar la operación. Por favor, no, evítenlo también. Y las herramientas que ustedes adquieran los tienen que apoyar a ustedes hacia el futuro. Si alguien viene a decirles que les dan un producto terminado, preocúpense porque los productos en tecnología nos tenemos que seguir actualizando. Pero si alguien viene y les dice, eso que me pides, sí, sí te lo hago. Y eso que me pides, sí, también te lo hago. Y eso que me pides, también te lo hago. Preocúpense también, porque les están diciendo a ustedes y les están diciendo a los otros 30 con los que están platicando. Eso significa una falta de estrategia en el producto.
significa que nada más están siendo desarrolladores. Por lo tanto, si tienen en la mesa una empresa que es así, probablemente les funciona. Solo comparen los costos en cuánto me cuesta contratar esta empresa o contratar un desarrollador, pero no lo comparen contra un producto que tiene una claridad en su roadmap tecnológico, ¿ok? Porque son dos cosas diferentes, ¿tá? Por lo tanto, como industria de retail, y esto es una invitación para todos los que nos acompañan hoy, es una responsabilidad. No nos podemos dar el lujo de poner nuestros negocios sobre soluciones que no se van a adaptar al futuro que todavía no conocemos. Tenemos que asegurar que estas soluciones son resilientes, nos están acompañando, nos están recomendando, nos están trayendo mejores prácticas del mundo y que nos van a asegurar que podemos enfrentar los problemas del futuro a partir de la implementación de esa tecnología. Listo. Pues estoy viendo que en el chat tenemos algunas preguntas. La realidad son preguntas muy interesantes. Voy a mencionar algunas de ellas, pero si tienen preguntas, por favor, envíenlas por correo electrónico y con gusto les respondemos. Aquí tengo una que dice, bueno, ¿cómo van a cambiar los trabajos con la inteligencia artificial? Eso está muy interesante. Y gracias a quien hizo esta pregunta, porque muchas veces me han preguntado, Patti, ¿nos vamos a quedar todos sin trabajo? La respuesta es no, no nos vamos a quedar sin trabajo. Lo que sí es que sí tenemos que seguirnos educando, aprendiendo, evolucionando también nosotros como usuarios para asegurar que tenemos cabida en un mundo donde la inteligencia artificial sí o sí se va a implementar. La pregunta no es si se va a implementar o no, sino la pregunta es cuándo y cómo se va a implementar. Entonces, como usuarios tenemos esa responsabilidad de asegurar que estamos realmente actualizados en lo que se necesita de nosotros como usuarios para poder dar servicio a las nuevas empresas. Y además van a surgir nuevos trabajos. Esto del miedo de perder trabajo por la tecnología existe desde la Edad Media con los luditas, no sé si ustedes escucharon de eso, pero fue un movimiento que surgió cuando se inventaron las máquinas de coser, porque antes los calcetines los hacían a mano, se inventan las máquinas y todos, oh no, nos vamos a quedar sin trabajo todos. Pues no, simplemente evolucionó. Entonces, cada gran generación de la humanidad ha tenido sus dudas respecto a cómo cómo va a cambiar mi trabajo con la tecnología. Entonces, no se preocupen, pero sí mi invitación es actualizarnos. Tenemos otra por acá. ¿Cómo se integran las soluciones como Rilex con otros sistemas que ya tenemos en nuestra empresa? Eso es muy importante. Por ejemplo, en el caso de Rilex nos podemos integrar con los ERPs que ustedes tengan. Pueden tener ERPs grandes y conocidos como SAP, como Oracle, pueden tener su propio ERP, pueden tener un ERP local. Nos podemos integrar sin ningún problema con cualquiera de las fuentes. Y me dicen, es que tenemos información en Excel, también nos lo podemos traer. La intención es que ustedes dejen de usarlo, pero nosotros nos podemos consumir esa información. Aquí tenemos otra. ¿Cómo se puede mejorar el trabajo con proveedores con estas herramientas? Esa está buena porque cuando hablamos de la industria de retail, el retail no puede existir sin sus proveedores. Es muy importante esta relación y es una relación muy estrecha, muy sólida. Entonces, por ejemplo, si hablamos de pronósticos, ¿qué pasa si yo doy visibilidad a mis proveedores sobre lo que les voy a pedir en los próximos 3 meses? No la próxima semana, los próximos 3 meses. Probablemente el nivel de servicio se va a ver significativamente mejorado porque el proveedor va a saber realmente cuánto necesito. O me va a decir, no, Pati, no te puedo surtir todo eso, pero esta es la cantidad que te puedo surtir. Y con eso yo hago mejores planificaciones para mi propia cadena. Entonces, la relación de proveedores es de verdad enriquecedora y también, cuando les decía, buscan soluciones que conecten end-to-end, también podemos conectar otros procesos. Por ejemplo, las promociones. ¿Qué pasa si yo a mis proveedores les doy una plataforma donde ellos me digan o me recomienden qué promociones quieren ejecutar? La inteligencia artificial las evalúe, nos diga a los dos si nos va a generar más dinero o no. Y entonces desde ahí el proveedor puede ver, no, con esta promoción el retailer va a perder dinero, mejor la cambiamos. Y ya se cambia la forma como estamos negociando. Ya no es, no, pero ¿cuánto me das? Y en México le decimos el estira y afloja, ¿no? De estarse poniendo de acuerdo, pero 5, pero 10, no. Ya es, vamos juntos por una promoción que para los dos sea un ganar-ganar y como lo tenemos conectado con cadena de suministro, aseguramos que tenemos todos
las unidades necesarias, el volumen necesario para satisfacer esa promoción y que nuestros shoppers lleguen a nuestras tiendas y encuentren el producto en promoción. Entonces, es información muy, muy valiosa. Bueno, estas son algunas preguntas. Si tienen ustedes más, de nuevo, comparto en mi correo, nos pueden escribir o a través del equipo de IT Now. Para mí fue un placer estar con ustedes el día de hoy. Me encanta hablar de estos temas, entonces, Walter, gracias a ti y a tu equipo por darnos la oportunidad y el foro de compartir todo esto que viene y que es realmente apasionante. Realmente nosotros somos los que estamos agradecidos porque, y algo importante para nuestra audiencia, con una amplia trayectoria ayudando a retailers y empresas de consumo masivo a optimizar sus cadenas de suministro y procesos de planeación mediante tecnología de vanguardia, realmente Patty nos ha brindado todos estos conocimientos claves, ¿no? Para conocer más de las tendencias que van a definir el retail para este 2026. Realmente estamos agradecidos y esperamos que nos podamos ver en una próxima edición. Ojalá así sea. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima.